Bueno, soy Fanny Lázaro, soy médica del Hospital del Niño y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, silencio chicos, vamos a hablar sobre un tema muy importante tanto para su vida diaria. Entiendo que están en cuarto o quinto año de medicina todavía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso le va a servir tanto en su vida diaria, de repente con sus sobrinitos, hermanitos, primitos, y también cuando sean internos, residentes y en su serum, que es lo más importante. Es el tema de hidratación en pediatría. Los objetivos para el día de hoy, y específicamente para este tema, es que quiero que ustedes conozcan las características del medio interno en el paciente pediátrico. Es importante saber que el paciente pediátrico no es un adulto pequeño, tiene características propias que al final nos van a servir para poder determinar qué volumen vamos a darle, tanto por peso o superficie corporal. Es importante, no es como el adulto que de repente le doy 2000 por mililitro, no, acá netamente tiene que ser por kilo, porque si le doy un poco más, de repente eso lo va a llevar al extremo de repente de sobrehidratarlo. El otro objetivo, calcular el volumen de mantenimiento, que va a ser un poco más sencillo, vamos a hacer con práctica, por kilogramo de peso. Conocer qué grados de deshidratación existen, la valoración clínica, que es muy importante, porque cuando acude un niño deshidratado, el hecho de que nos demoremos 30 minutos, 5 minutos o una hora, hace la diferencia en que de repente de una deshidratación leve pase a una deshidratación moderada o severa, hasta puede chocarse. Y por último, casos clínicos. Más que todo vamos a hacer el caso clínico de diarrea aguda infecciosa y voy a mencionarles algunos conceptos así precisos sobre cardiopatía y nefropatía. Bueno, para poder conocer la fisiología del paciente pediátrico es importante saber que cuando estamos en la barriga de la mamá somos agua, somos gelatina, o sea, prácticamente un 80% de nuestro cuerpo es solamente agua. Al año de vida recién alcanzamos un 60% de agua de nuestro peso corporal y vamos a ver que ya a partir de la adolescencia y adulto llegamos a constituir lo que es el 60% de agua corporal total, ¿no? Y ahí ya sabemos el cuadrito ese que dice 20% líquido extracelular y 40% líquido intracelular. Bueno, más que todo conceptos básicos que me imagino ya deben saberlo. Y obviamente los hombres siempre van a tener mayor porcentaje de agua que las mujeres, hasta un 2 a 10% más. Bueno, este gráfico es para que sepan las características en cuanto a los porcentajes. Como vemos, ¿no? El feto menor de 24 semanas puede llegar hasta ser un 95% de agua. Conforme vamos avanzando, a partir del segundo año de vida, vamos viendo que ya el porcentaje de agua va a ir disminuyendo, siendo así 60% a los 2 años, que se compara ciertamente al del adulto. Como hemos mencionado, la mujer siempre va a tener un porcentaje menor al varón. ¿Qué otras características nos importa conocer en el paciente pediátrico? La osmolaridad va a ser la misma que los adultos, de 280 a 295. Es importante conocer que mientras el bebé nace, la filtración glomerular es muy inmadura. Recién al segundo año de vida, como podemos observar, alcanza la tasa de filtración glomerular igual a la del adulto, que es 127 mililitros por minuto por superficie corporal. El volumen urinario en el niño es diferente al del adulto. Vamos a ver que el niño puede orinar de 600 mililitros hasta 1300 mililitros, hasta por lo menos la adolescencia. Ya a partir de los 12 años se comporta como un adulto, puede miccionar de entre 1 a 2 litros por día. Y algún punto muy importante que debemos tener en cuenta es las pérdidas insensibles, ya que de repente nosotros cuando corremos, sudamos, no perdemos mucha agua como los pequeños. Ellos con solamente correr, con solamente respirar, con solamente gatear, están perdiendo más agua que nosotros. Por eso es importante tener en cuenta las pérdidas insensibles. Y es más, en pacientes hospitalizados con mayor razón, ya que pacientes neonatos, como ya saben, no sé si de repente ya habrán llevado ese tema, la frecuencia respiratoria puede llegar hasta 60 respiraciones por minuto. ¿Nosotros cuántas tenemos? Doctor, ¿cuántas tenemos por minuto? 16 a 20. Entonces, imagínense la cantidad de respiraciones por minuto que nos llevan en un encuentro. O sea, y toda esa cantidad de respiraciones por lo menos son entre 2 a 10 mililitros por respiración, es bastante, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener en cuenta el flujo de heces. Si bien es cierto, nosotros los adultos podemos ir al baño de repente entre 1 a 2 veces al día, a veces dejando un día, 2 días, ¿no? Depende del hábito defecatorio. Pero en los pequeños, no sé si tienen hermanitos pequeños, hasta ustedes mismos, cuando eran recién nacidos, tomaban leche y hacían deposiciones, tomaban leche y hacían deposiciones. Y muchas veces la mamá preocupada va a la clínica o va al hospital diciendo: mi hijito hace 8 o 10 veces después de que toma la leche. Eso es normal en ellos. Entonces, mientras más toman leche, pueden defecar
10, 12 veces, obviamente, pero es importante tener la consistencia en cuenta. Entonces hacen más cantidad que nosotras y eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de tomar en cuenta la hidratación y el volumen que vamos a administrarle, y obviamente mayor superficie corporal, ¿no? Muy bien, teniendo en cuenta las cosas claras en cuanto a fisiología y características, vamos a ver cuáles son las causas más importantes en las cuales perdemos ese equilibrio y nos vamos al extremo de deshidratación. En cuanto al incremento de las pérdidas, ¿cuáles creen que sean las más frecuentes causas de deshidratación en el paciente pediátrico? A ver usted, doctor. ¿Cuáles creen que sean la causa más frecuente por la que un niño se deshidrate? Diarrea. Ya. Doctora, usted. ¿Usted, doctor? Usted me está mirando. ¿Cómo? Ya, también en neonato. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea? De las 4, ¿cuáles creen que sean la más frecuente? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La primera, ¿no? O sea, la primera. Incremento de las pérdidas, como muy bien dijo el doctor, la diarrea, los vómitos, hasta simplemente el que vaya a la playa todo un día y esté sin hidratarse rápidamente, de repente cada 2, cada 3 horas, puede generar que tenga un golpe de calor y se deshidrate y hasta puede llegar a una deshidratación severa. Eso es muy importante, especialmente en aquellos menores de 1 año. La disminución del aporte, muy bien como lo mencionó el doctor, aquellos pacientitos que de repente tienen dificultad para la lactancia en los neonatos, o de repente aquellos pacientes que viven en zonas de extrema pobreza por la desnutrición. En cuanto a la disminución de la absorción, tenemos especialmente los pacientitos quirúrgicos, aquellos que de repente han tenido un problema intestinal, atresia, les han tenido que resecar parte del intestino y llegan a intestino corto, que hacen un síndrome de la mala absorción. Y desplazamiento de líquido, que es muy importante, no por ser el último es menos, pero la sepsis es una de las patologías frecuentes y que está cobrando muchas vidas hoy en día por el hecho de que no podemos calcular bien el líquido y el volumen que vamos a darles, ya que en la sepsis, al proteger a los órganos que son el cerebro, el riñón, el corazón, los más nobles, dejan el aporte de líquido al intestino, a las glándulas, y eso va a generar a que el pacientito genere un desequilibrio y posteriormente mayor mortalidad. En cuanto a la clínica del paciente deshidratado, es muy florida. Hasta algunas veces nos podemos confundir. Lo más sensible es la pérdida de peso, pero no sé si de repente sus mamás tienen hermanitos pequeños, a veces no se acuerdan el peso hasta que lo lleva a la clínica y le dice: doctora, vengo porque mi bebito está con diarrea, vómitos, ¿cuánto pesó antes de que lo traiga? No me acuerdo, doctora. O de repente le dice, o le pregunta a la nana, ¿cuánto pesó? No saben. O sea, es muy poco probable que la mamá o la persona que lo cuida, salvo sea muy acuciosa y de repente sea muy estricta o muy derecha de anotar los pesos. Entonces, si bien es cierto, es sensible, pero no siempre nos va a ayudar porque la persona, la mamá, no sabe el peso. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ya que también nos va a ayudar a determinar la clasificación tanto en leve, moderado o severa. Me gustó esta clasificación de esta literatura, es un poco diferente a la que normalmente solemos reconocer, pero nos habla sobre la deshidratación extracelular e intracelular, que va a dividirlas para poder determinar qué tipo de signos podemos encontrar. Por ejemplo, en los signos de deshidratación extracelular podemos tener el signo de pliegue, los ojos hundidos, la frialdad, la oliguria. ¿Han una vez visto el signo del pliegue? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo lo realizan o dónde lo has encontrado? Generalmente este signo del pliegue es cuando se puede, o sea, se coge la piel y se deja más o menos y se quita y se queda formado el signo del pliegue, una deshidratación. Ya, ¿en dónde lo realizas? O sea, ¿en qué parte del cuerpo? En el abdomen. ¿Y si es un paciente desnutrido? Incluso en el antebrazo. Si es desnutrido, hay que tener en cuenta que nos puede confundir, porque ellos siempre van a tener pliegue positivo. Entonces, lo ideal es hacerlo de repente en la espalda o también en el bracito, aunque tienen menos masa magra. Entonces, hay que tener bastante cuidado. En los deshidratados es bien difícil determinar si es por la desnutrición o por la deshidratación el que tengan el pliegue. En cuanto a deshidratación intracelular, vamos a ver el más frecuente y algunas veces el más precoz, conllevando con la taquicardia, que es la sed, la sequedad de mucosas, la somnolencia. Ojo, hay que tener en cuenta que para poder determinar entre la diferenciación entre una deshidratación moderada a severa es el estado de conciencia, como vamos a ver posteriormente, bueno, en este cuadro.
Ya les mencioné que la pérdida de peso es muy sensible, pero no debemos fiarnos porque no sabemos si el dato que nos da la mamá es confiable o no, porque no se acuerda. Si lo sabe y si es confiable, perfecto. Entonces, este cuadro nos va a poder orientar a cómo podemos definir la deshidratación leve, moderada, severa. Esta literatura, y que va con la OMS, refiere que deshidratación leve es aquella con pérdida de porcentaje de peso menor de 5%. En deshidratación moderada, un porcentaje de 6 a 9, y deshidratación severa, un porcentaje mayor o igual a 10%. Como vemos, son signos que son muy importantes. Si los leo, creo que se van a quedar dormidos. Pero lo más importante de tener en cuenta, como les mencioné, es el estado de conciencia. ¿Cómo voy a determinar o cómo voy a diferenciar que el paciente está deshidratado moderado o severo? Es que en el deshidratado moderado el paciente está irritable. Puede estar de repente sediento, corriendo, pero como que está lloroso, no calma con la mamá. Pero en el deshidratado severo el paciente está letárgico, está somnoliento, hipoactivo. Puede tener episodios de irritabilidad, pero lo que predomina es el estado de letargia. Otro signo, los ruidos cardíacos. Si bien es cierto, los ruidos cardíacos en el leve y moderado no se alteran, en el deshidratado severo los ruidos cardíacos son disminuidos y el llenado capilar también es mayor de 3 segundos. Los ojos no nos ayudan mucho porque tanto en la leve y moderada severa pueden estar hundidos o muy hundidos, más en la severa. En lo que es la turgencia de la piel, obviamente en la moderada y severa se van a ver alterados. La frecuencia cardíaca, esa sí se va a ver alterada y es uno de los primeros signos que podemos observar entre un paciente deshidratado. Y obviamente la hipotensión es uno de los últimos signos y un presigno de que nos va a orientar a que este paciente se está chocando. Entonces no debemos esperar a que este pacientito llegue hipotenso para poder tomar acciones, ¿no? Tengan en cuenta esta tabla, chicos, y los signos que les he mencionado, porque al final estos van a ser su vida en el internado los 3 meses que llegan ustedes, ¿no? Para que puedan determinar así y agudizar su ojo clínico. Entonces ya, sabemos la fisiología, sabemos determinar si es deshidratado leve, moderado o severo. Entonces, ahora vamos a ver, si de repente mi pacientito no es deshidratado, es un pacientito que de repente va a entrar a la sala y tengo que estar en NPO, ¿cómo lo hidrato? ¿Qué método utilizo? Hay muchas tablas. No sé si alguno de ustedes tiene el Peñita. No sé si han comprado el Peñita, que es un libro chiquito donde hay dosis de medicamentos. ¿Alguno lo tiene? ¿No? Bueno, si no lo tienen y lo compran, van a ver que en la parte de atrás hay también formas de calcular el requerimiento de líquidos en los niños. Ahí utilizan menor de 10 kilos y mayor de 10 kilos y utilizan superficie corporal. Si bien es cierto, es muy útil, pero no ha sido muy bien estudiada. Entonces, lo que nos va a ayudar y es más sensible es el método de Holiday. Como vemos acá, por los primeros 10 kilos vamos a multiplicar 100 mililitros. Digamos que el paciente pesa 21 kilos. Los primeros 10 kilos serían 10 por 100, ¿verdad? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 1000, ¿verdad? Los segundos 10 kilos serían 10 por 50. ¿Cuánto sería? 500. ¿Cuánto va hasta ahí? 1500, ¿verdad? Entonces nuestro paciente pesa 21 kilos y lo siguiente es 1 kilo, bueno, que le queda sería 1 por 20. ¿Cuánto quedaría? 1520. Entonces, 1520 es el volumen total que va a requerir mi paciente o mi niño durante todo el día o las 24 horas. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo. Acá. A ver, saquen una hoja o ahí mismo saquen cuánto les calcularían el agua de mantenimiento para el primer y segundo paciente. ¿Terminará? ¿Sí? A ver, doctor, salga para hacer el ejercicio. Bueno, tú ya sabes. Acá. Con esto, sí sabes. Acá, mira. Coges el lápiz y acá. Te vas siguiendo, ¿ves? Acá está. Los 10 primeros kilos son... Ya, a ver, ¿cuánto te sale? Está muy lejos.
Los 10 primeros kilos se multiplica por 10, ¿cierto? ¿Por 10? No, por 10. Por 100. Sí. Ujú. Ya está igual. 1000, ¿verdad? Ya. Nosotros 10 por 50. El resto son 15 kilos por 20. Ujú. Entonces la suma es de 1000. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quién más? ¿Quién se anima a salir al segundo ejemplo? No sé lo que es bueno. ¿Tú? Sal. Ya, a ver. Los primeros 10 kilos Ujú. serían igual porque sería un total de 1000. Y bueno, los siguientes 10 kilos se dice que es por 50, pero solo son 8, el ser 18. Serían 400. Ujú. 400. Exacto. Digamos que te dicen, doctor, dígame por hora cuánto le voy a dar. Y dicen 24 horas. Entre 24. ¿Cuánto le sale? Dividir. Entre. Ya, sale 58.3. Entonces no vas a poner 58, 58 le puedes poner. Pon 58 cc por hora. Entonces, licenciada, le dices mi goteo. Bueno, amigo, ellas la calculan el goteo. Entonces ustedes dicen 58 cc por hora. Por hora. Ujú. Y ahí está. Y ahí más adelante vamos a ver qué solución le vamos a dar. ¿Está bien? ¿Se han entendido, chicos? ¿Sí? Ya sabemos terapia de mantenimiento, catalogar a mi pacientito leve, moderado, severo. Ahora, ¿qué tipo de hidratación voy a utilizar? Oral, endovenosa, intramuscular, intraósea. ¿Qué opina usted, doctora? ¿Cuál es la mejor y la más fisiológica? Diga lo que se le ocurra. Todos estamos para aprender. Ya. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Alguien opina diferente? Yo diría que la fisiológica sería la oral. Ya, ¿por qué? A menos que no tolere la vía oral, se le pondría una endovenosa. ¿Alguien piensa diferente? ¿Endovenosa o oral? Está bien, es la oral. La oral es la fisiológica. Y por más de repente que el paciente venga a emergencia, que haya vomitado 2 veces o 3 veces y el último vómito haya sido hace 1 hora, media hora, siempre debemos intentar primero la vía oral. Entonces, indicaciones para intentar la vía oral y que es la primera vía que debemos intentar, que tolere la vía oral. Puede que me haya vomitado, pero si me ha vomitado hace 1 hora antes de que llegue a emergencia, puedo intentarla, aunque sea una vez. Pérdidas fecales o gasto fecal menor a 10 mililitros por kilo por hora. ¿Por qué? Porque mayor de 10 mililitros por kilo por hora es un gasto alto y es un signo inminente de que ese pacientito se va a chocar. Pacientitos en episodios convulsivos, o sea, que tenga un estado neurológico aceptable, que no convulsione, porque obviamente no lo voy a dar por cucharitas y me va a estar convulsionando ahí, ¿no? Paciente que no esté séptico, porque esos pacientes prácticamente llegan casi en coma. Pacientes sin alteraciones, ya el estado de conciencia y deshidratación leve moderada. La severa, de todas formas, siempre sí o sí va a ser endovenosa. En cuanto a contraindicaciones, deshidratado grave, chocado, que tenga alteración del nivel de conciencia, que tenga ilio, que tenga un flujo fecal mayor de 10 mililitros por kilo, que tenga sospecha de abdomen agudo, obviamente porque va a entrar a la sala, y que esté convulsionando, ¿no? Entonces, la mejor vía, ¿cuál es? La oral. Entonces, eso tengan en cuenta, tienen que tenerlo en claro.
Ahora, ¿qué tipo de solución voy a utilizar si es la vía oral? En el 75, cuando era la epidemia del cólera, la OMS sacó una solución con alto contenido de sodio para poder retener líquido o para poder mejorar el volumen extracelular. Entonces optó por esa solución, que tenía 90 mil equivalentes de sodio. Pero posteriormente, ya para el 2000, veían que pacientitos que tomaban esa solución tenían mayor diarrea, tenían mayor flujo porque tenía mucha osmolaridad. Entonces optaron por disminuir la cantidad de sodio y la disminuyeron a 75 mil equivalentes. Esa es pregunta de examen y siempre pregunta. Algunos refieren hasta 60 en algunos países, pero el estándar es 75. Entonces las sales de rehidratación oral las venden en las farmacias, en los hospitales, tiene 75 mil equivalentes de sodio. ¿Qué otra opción más podemos tener? No me gusta, no sé si han probado la sal de rehidratación oral, es fea, es como si fuera sal con agua. Tenemos otras opciones. De repente el Frutiplac, acá está. El Electroral, de repente, o el Frutiflex. Y vamos a ver, no tiene la misma cantidad de sodio que la sal de rehidratación por la OMS, pero por lo menos se asemeja, de 45 a 50, que podemos utilizarlo. A ver, aquí. Doctora, usted, si mi hermanito tiene diarrea, ¿le voy a dar Gatorade? Gaseosa. Té negro. ¿Le puedo dar? ¿Por qué? A ver, alguien que ayude a su compañera. Usted, doctora, ¿qué opina? ¿Le da? Ya, pero digamos, ¿le puedo dar Coca-Cola? ¿Le puedo dar frugos de repente? No le gusta el Frutiflex. Pero sí lo toma el Electrolyte o el Gatorade. ¿Le puedo dar? ¿El Gatorade? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? A ver, levanta la mano quienes dicen sí. Sí le puedo dar. ¿Quiénes dicen que no? Electrolyte. Esos que venden en botellita como el Gatorade. Electrolyte es otro. No, chicos, no le podemos dar ni té verde, ni té, no sé, té amarillo, no, nada. Solamente tu suero o tu Electrolyte. Hay un electro oral y el uno que es Electrolyte, que es como el Gatorade, que eso no. ¿Por qué? Ahí está la explicación. Exacto. La osmolaridad, miren la osmolaridad que tiene. Miren una Coca-Cola o una soda, la osmolaridad que tiene 700. O sea, le doy Coca-Cola y se va a ir ese paciente en diarrea brutal. O sea, no. Jugos de frutas, frugos, tampoco. Gatorade, peor. Y miren la cantidad de sodio que tiene. 20, 2, 3. O sea, para el sodio que yo requiero, no le llega ni a la mitad. Entonces, hay que tener en cuenta. Doctora, no quiero porque mi niño no toma. No importa, señora, aunque sea por mililitro, pero tienen que tomar. O de repente las panetelas, pero la cantidad de sodio no es la misma que las soluciones que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, eso es para soluciones orales. ¿Y qué tenemos para soluciones endovenosas? La más frecuente, la que más utilizamos, el cloruro de sodio. ¿Y cuántos miliequivalentes tiene el cloruro de sodio? 154. Lactato de Ringer, algunas clínicas las tienen, en los hospitales MINSA no las tenemos. No sé si en el salud de repente cuenta con ellas, pero vamos a ver que la cantidad de sodio es similar, un poquito menos, pero es aceptable. Y es una de las que más se utilizan en Europa. La solución electrolítica, que fue muy usada en los tiempos de cólera, vamos a ver que tiene una cantidad pobre de sodio, pero tiene lactato y glucosa, lo que no tiene el lactato ni el cloruro. Entonces, la mejor solución de estas tres, ¿cuáles creen que sean? ¿La primera, la segunda y la tercera? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? Anteriormente se pensaba que el lactato Ringer era lo mejor, pero para expansor de volumen, el cloruro de sodio no hay quien lo compare. Y hay estudios multicéntricos, randomizados, aleatorizados, que el cloruro de sodio es
el top. Obviamente el lactato Ringer ciertamente lo utilizan en Europa, pero nosotros usamos el cloruro de sodio y es lo mejor para el expansor de volumen. Ya. Sabemos si está deshidratado leve, moderado, severo. Sabemos que vamos a utilizar. Ahora viene nuestro plan. A ver. Si mi paciente ha vomitado una vez, unas 2, 3 diarreitas, vemos que está despierto, no tiene ojos hundidos, bueno, la mucosa oral un poco seca, lo catalogamos como pacientes en deshidratación. Entonces utilizamos el plan A. ¿Y qué hacemos en el plan A? ¿Alguien sabe del plan A? ¿Han estudiado ese tipo de plan en pediatría? ¿Alguien sabe de repente por ahí, tiene idea? ¿No? Bueno, les cuento. El plan A es para pacientes sin deshidratación. ¿Y en qué consta? En que yo le doy a la señora la siguiente indicación. Señora, si su hijito vomita, va a reponerle 2 a 5 mililitros por kilo por cada vómito. Digamos que me vomita, ahorita me vomitó. Le va a dar 2, pesa 10 kilos, 2 por 10, 20. Alguna literatura refiere que hasta 5, pero lo que usamos en el hospital y lo que es más, es menos volumen para el pequeño, para que no lo vomite, es 2. Entonces, 2 por 10, 20. 20 por cada vómito. Y en la indicación le ponemos 20 mililitros por cada vómito. ¿De qué le vamos a dar? ¿De qué? No está deshidratado. Tolera la vía oral. ¿De qué? No, chicos. Conceptos claros. Hidratación, sales de rehidratación oral. El agua no me va a aportar nada. Le doy, señora, su frutiflé, su frutipet, porque me está reponiendo lo que estoy perdiendo en el vómito y en la diarrea. Entonces, de todas formas, siempre para hidratar o para reponer el cloruro cuando estoy en venoso o de repente en vía oral, la sal de rehidratación oral. ¿Qué voy a utilizar? Chicos, despierten. ¿Qué voy a utilizar? ¿Agua o sal de rehidratación oral? Ya. Ahora, si tiene diarrea, señora, si tiene diarrea, vamos a darle 10 mililitros por kilo por cada diarrea. Entonces, 10 por 10, 100. Más o menos un cuarto de vasito del suero por cada diarrea. Ese es el plan A. 2 cc por kilo por cada vómito o 10 cc por kilo por cada diarrea. Eso es todo el plan A. Con eso ya saben la mitad de lo que es hidratación en pediatría. ¿Ya? Ahora, mi paciente, al siguiente escenario. Tiene signos de deshidratación leve a moderada. Aquí vamos a utilizar el plan B. En el plan B establecen que podemos utilizar de 30 hasta 80 mililitros por kilo por 4 horas. Bueno, más o menos calculándolo, 30 para el deshidratado leve y 80, de 50 a 80 para el deshidratado moderado. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que mi pacientito pesa 10 kilos. 10 por 30, 300. Entre 4, ¿cuánto sale? Ya, bueno. Esa cantidad que sale, le vamos a dar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta hora hasta cumplir los 4 horas. Le damos vía oral, vía endovenosa. Oral. Por más que me haya vomitado, ya les he dicho, 1 hora, lo primero que tengo que intentar es la vía oral. Salvo que me venga, doctora, vomitado hace 5 minutos, 20 veces, no, yo no lo intento, pero por lo menos intentar una vez. Y si vemos que de repente vomita, obviamente lo dejamos ahí. Si ya no me tolera la vía oral, ¿la siguiente vía cuál es? ¿Qué hago? Antes de la endovenosa, teóricamente deberíamos utilizar una gastrosclisis. Ponemos una sondita y por ahí le ponemos el suero, pero en la emergencia no se puede hacer eso, en los hospitales no, porque la demanda de pacientes. Entonces, el endovenoso. Pero si utilizamos la vía oral, obviamente siempre va a ser así igual, como les he explicado, 30 por kilo, sale digamos 300 entre 4 y todo ese volumen que sale va a ser del suero, no de agua ni de cloruro, del suero, ¿ya? Le explica, señora, le va a dar tanto, digamos 20 por hora, y si quieren de repente esa fracción de la hora la pueden dividir en 2, en 5 para que sea cada 5, cada 10 minutos, depende de ustedes, ¿sí? ¿Ya? A ver, si el pacientito de repente le estoy dando, no mejora, de repente me sigue vomitando, noto que está de repente ya un poquito letárgico, medio hipoactivo, se convirtió en una deshidratación severa. Y eso tienen que tenerlo claro, chicos. Los niños no son como los adultos, no pueden soportar mucho tiempo sin agua. Pacientitos en emergencia que vienen con deshidratación moderada, en 10, 20 minutos vomitan, hacen deposiciones, se chocan, se deshidratan y pasan a tópico o a trauma shock. Eso tienen que tenerlo bien claro, y para ustedes, para sus familias y para sus pacientitos. ¿Ok? Entonces paso al plan C. ¿Cuál es el plan C? ¿Qué utilizo? Endovenoso, oral. Obviamente endovenoso, ¿no? Entonces,
¿Qué solución utilizo en el endovenoso? Hay que definir que en el plan C, si vemos que de repente hay otro estado que es la deshidratación severa con shock, que ese es otro manejo. En este caso no utilizo solamente el cloruro de sodio, utilizo una solución al medio. ¿Saben qué es una solución al medio? Una solución al 1 normal, ¿no? Una solución al 1 normal es aquella que tiene como 1000 equivalentes, 154 mil equivalentes de sodio. Y al medio sería la mitad. ¿Cuánto sería? ¿154 entre 2? 77. Entonces, la solución al medio me va a aportar 77 mil equivalentes. ¿Cómo preparo una solución al medio? Necesito que se va a poder. A ver. Ya. Generalmente, en el hospital, una solución al medio se prepara así. Dextrosa al 5%, cloruro de sodio al 20%. Me van a decir cuánto creen ustedes que va. Cloruro de potasio al 20%. ¿Cuánto creen que...? Bueno, y siempre lo diluimos en 1000 mililitros, o sea, 1 litro. ¿Cuánto creen que va acá? ¿Cuánto creen que va acá? Para que sea una solución al medio. La solución al medio, ya les dije, la mitad de sodio. Y el potasio puede requerir entre 20 a 40 mil equivalentes por litro. ¿Cuánto vale un mililitro de... ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene un mililitro de sodio, de cloruro de sodio del 20%? ¿Sabe? ¿Tienen la idea de repente? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto creen que puede tener? Para que vayan sacando. 1 mililitro de cloruro de sodio del 20% es 3.4 mil equivalentes por kilo. No, por kilo no, después lo vamos a sacar por kilo. Ya, solamente 3.4 mil equivalentes de sodio. Ya. ¿Y cuánto tiene 1 mililitro de cloruro de potasio? 2.7 mil equivalentes de potasio. A ver, con eso saquen. Si una solución al medio debe tener más o menos 77 mil equivalentes de sodio y de potasio puede tener entre 20 hasta 30. 40 es lo máximo que podemos dar por vía periférica. De 20 a 30 consideren el potasio. ¿Cuánto creen que va a ir en el cloruro de sodio y en el cloruro de potasio? Es regla de 3. Un cc es igual a 3.4. ¿Cuánto requiero para tener 77? ¿Alguien sacó? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Doctor, ¿usted? ¿Cuánto le salió? ¿Lo sacaste? Pero sácalo, te veo mirando nada más. ¿Usted, doctor? ¿Entendió? Entonces, si no entiendan, levanten la mano y digan, no entendí. A ver. Acá. Esta supuestamente es nuestra preparación. Esto déjenle ahí un ratito. Para hacer la preparación debemos saber que 1 mililitro de cloruro de sodio del 20% es 3.4 mil equivalentes, ¿verdad? Ya es igual a 3.4.
¿Cuántos miliequivalentes de sodio debe tener mi solución al medio normal? ¿Cuánto les dije? Ya. ¿Cuántos mililitros requiere? Ya, ahí. 22.6. Ya. Ahora sí. ¿Entendió, doctor? Ahí. ¿Cuánto le salió? A ver, usted el del costado, doctor, ¿cuánto le salió? 22.6. Muy bien. ¿Sí le salió? ¿Está de acuerdo? ¿Alguno que haya tenido alguna duda de repente o que no le haya salido? ¿Salió? ¿Dónde está, doctora? ¿No lo he hecho? Hágalo. Así va a aprender. A ver. Chicos, tienen que ponerse las pilas. No es su jardín. A ver. Y ahí te falta esa. ¿Tú? Yo estoy Salió. 22.6. Ya, ustedes lleven, chicos. A ver. ¿Tú? ¿Sacaste? 2.6. Ya. ¿Tú? También. ¿Tú? 22.4. Ya. ¿Tú? ¿Sí? ¿Entendiste? A ver, doctor, usted. Ya. ¿Tú? ¿Lo sacaste? Ya, está bien. Ustedes, chicas, no pueden pasar por ahí. ¿Sacaron? ¿Entendieron? A ver, ahora saquen con el potasio. El potasio. ¿Cuánto le dije que debe tener una solución al medio de potasio? De 20 a 30. Bueno, pueden jugar con las dos. ¿Cuánto le salió? Va a variar, ¿no? 7.4 hasta 11.1. ¿Sí? Más o menos ya lo tienen claro. Eso en el internado, en el residentado, en el serum lo van a utilizar y va a ser pan de cada día. Así que, chicos, revísenlo, repásenlo para que se les quede. Y es sencillo. Al inicio parece un poco complicado, pero después van a ser unos capos, chicos. Ahora, lo que utilizamos normalmente en el hospital les voy a comentar cuánto es y si están de acuerdo y qué opinan. En el hospital utilizamos esta solución 1000. A ver, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tengo en esa solución? Si un CC es 3.4, acuérdense. ¿Y qué opinas de esa solución? ¿Es al medio? Les falta, ¿no es cierto? Les falta. Entonces, siempre que ustedes de repente puedan hacer la diferencia, pongan ahí. ¿Por qué, doctora, ha puesto eso? Porque no es una solución al medio, es una solución más isotónica que al medio. Entonces, las soluciones isotónicas se han visto en estudios que tienen mayor mortalidad. Entonces, por eso es como que tratamos de cambiar. En la UCI utilizamos hasta 30 cc. Entonces, tratemos de repente de modificar estas cosas que de repente por costumbre nuestros asistentes, nuestros de repente antecesores lo hacen. Entonces, podemos cambiar en algo, ¿no? Ya, entonces nos quedamos en el plan C. ¿Qué utilizamos en el plan C? ¿Qué solución? Al medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? 100 mililitros por kilo en 3 horas. ¿Y cómo vamos a repartirlo? ¿Alguien sabe? 50% la primera hora y 25% la segunda y la tercera hora. ¿Por qué? Porque es un pacientito que si no lo actuamos rápido se va a chocar. Entonces, por eso es un volumen más alto. De repente va a pesar el pequeño, no sé, 10 kilos, sale 1000 y la primera te sale 500. No se preocupen el volumen. Lo primero es sacarlo del shock y después del shock ya de repente le ponemos algo más para que funde de más, ¿no? Pero lo importante es sacarlo del shock. Y el volumen, si le sale una cantidad alta, no se preocupen. Y llegamos al estado más importante y más complicado y más mortal en el paciente pediátrico, que es la deshidratación severa con shock. Esos pacientitos, si no actuamos en 10 minutos, se mueren. Así, claramente les digo. En esos pacientitos, como requieren un actuar inmediato, vamos a utilizar lo que son los bolos. Y acá los bolos no utilizamos solución al medio, nada. Solamente utilizamos el cloruro de sodio al 1 normal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mejor expansor. Entonces,
Pesa 10 kilos por 20, 200 en 10 minutos. Hasta antes, a veces le pasan en un poco menos tiempo. Si no mejora mi paciente, ¿qué hacemos? Repetir otro bolo. ¿De cuánto? Alguna literatura refieren de 10, la mitad. Pero lo que hacemos en el hospital es repetir de 20, porque es lo que les falta volumen. Y la literatura también ha referido de 10 a 20. Si no mejora, ¿qué hago? ¿Puedo repetir otro bolo? ¿Qué hago? Podría repetir un tercer bolo, pero obviamente ya estoy pensando en de repente iniciar infusiones, de repente iniciar el corticoides porque hay alteración en la glándula suprarrenal, ir pensando ya en otras cosas porque no solamente es problema de volumen, sino de repente es sepsis, ¿no? Entonces, repito un bolo. Segundo, ¿qué hago después si no mejora el segundo? Puedo repetir un tercero. Y si no, pienso otra cosa, ¿no? De repente infusiones, sinotrópicos, dopamina o glutamina. ¿Está claro? ¿Y qué hago? Ya. Cuando estén expuestos a pacientes pediátricos y vean que está deshidratado, le ponen volumen, es magia, como si hiciera magia. Te despiertan, te hablan, la mucosa ya no está seca. Cuando lo vivan, van a ver que wow, es maravilloso. ¿Qué hacemos cuando mejoran el pacientito? Ya no está deshidratado, ya lo saqué del shock. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hidrato? Ya le doy de alta. ¿Así? ¿Qué piensan? Mantenimiento. Si todavía lo noto como que deshidratado moderado, paso al plan C. Del plan C, si veo que mejora, paso al plan B. Y si del plan B mejora, le puedo dar de alta con el plan A. O sea, siempre es en retroceso. Y digamos que de repente se queda en el plan B y voy a hacer algún estudio, he encontrado algo más que de repente me llama la atención, un electrolito alterado, que no mejora, ya le doy la dosis de mantenimiento con el método de Holiday. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, son las últimas diapositivas, creo. A ver, chicos, ¿cuántos miliequivalentes de sodio hay en un mililitro de cloruro de sodio del 20%? A ver, doctora, usted, del blanquito. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio hay en un mililitro de cloruro de sodio del 20%? 150. ¿Al 20%? Hemos hecho el ejercicio anterior. ¿Alguien que le ayude? ¿Sí, doctora? 3,4. Muy bien, 3,4. ¿Cuántos miliequivalentes de potasio hay en un mililitro de cloruro de potasio al 20%? 2,7. Muy bien. ¿Y cuántos miliequivalentes de sodio hay en un mililitro de cloruro de sodio al 3%? ¿Cuánto? 0,5. ¿Qué más? 513. Bueno, pero 0,51 le dicen, ¿no? Es un dato aparte. Y para sacar eso una fórmula para poder convertir el 3%, ¿no? Pero ya, si hay otra clase, en otra clase lo hacemos. ¿Qué es una solución al 1 normal? Doctora, a ver, usted dígame. ¿Cuánto? Busca por ahí. Te falta un poquito más. ¿Alguien que le ayude, doctor? 150 mililitros de sodio. ¿Y solución al medio? 77. Si llego al tercio, sigo sacándole. Ya, a ver, ya para las últimas diapositivas. Caso clínico. Ahí sí, todos van a participar, chicos. A ver. Doctor, lee el caso clínico. Paciente varón de 6 años con tipo de enfermedad de 2 días. Atentos todos. 2 días de posiciones semilíquidas, 3 veces por día. Sin moco, sin sangre. Sin moco, sin sangre. Más vómitos alimentarios 2 veces al día. Dolor abdominal tipo cólico leve intensidad. Un día de posiciones que se tornan líquidas 6 veces al día. Sin moco, sin sangre. Con vómito 2 veces por día. El día de ingreso presenta 10 deposiciones. En pediatría siempre es importante las características. Deposiciones con moco, con sangre, piensa en otra etiología. Por eso hago hincapié en lo que es la descripción. ¿Ya qué más? Asociados son dolor abdominal tipo cólico de leve intensidad más 1, vómito alimentario, 2 horas antes de ingresar por emergencia. La madre refiere ser aumentada. Al examen físico, la frecuencia cardíaca está en 110, frecuencia respiratoria 28, temperatura en 37 grados, saturación de oxígeno en 99%, peso de 22 kilos, piel y paneras, tibia, elástica y hidratada, llenado capilar en menos 2 segundos, pliegue negativo, ojos hundidos, boca y orofaringe,
ojos hundidos, boca y orofaringe mucosa oral seca, orofaringe levemente congestiva. Tórax y pulmones, normal. Muy va a ser paso normal, No rales, ambos hemitórax. Aparato cardiovascular, cardios cardíacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos, pulsos periféricos. Positivos, abdomen sin ruidos cerebrales aumentados en frecuencia, no dolor a la palpación superficial ni profunda, sistema nervioso central despierto, irritable, examen físico, no focaliza, reflejos osteoteninosos 2/4 positivos, pupilas isocóricas, fotorreactivas, diagnóstico, plan y tratamiento. Ya, todos han leído el caso clínico, ¿verdad? ¿Alguien que se atreva a dar un diagnóstico? ¿Quién dice dishidratación leve? Tú. Ya. ¿Alguien que piense diferente? Ahorita me dicen por qué. ¿Por qué ha pensado leve, doctor? El signo del pie es negativo. Los ruidos cardíacos están rítmicos, o sea, si se escuchan. ¿En la leve hay alteración de la conciencia y del aparato neurológico? No. ¿Y la irritabilidad? La irritabilidad sí. Entonces sería moderada. ¿Qué hemos dicho? Que el signo característico en el aparato neurológico o en el sistema nervioso de la deshidratación moderada es la irritabilidad, a diferencia de la severa, que es la letargia, la hipoactividad, la somnolencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? El otro diagnóstico, ¿qué más sería? ¿Por qué viene ese pequeño? Ya, ¿y eso qué se llama? Diarrea aguda, probablemente infecciosa, ¿no? Ya. Plan, ¿le pedimos algún examen? No sé, hemograma, PCR, cultivos, reacción inflamatoria. ¿Qué opinan? ¿En qué te va a ayudar el PCR? No, todo es clínica, chicos. Examen en una diarreíta, no. Salvo tenga sangre o de repente sea mayor de 14 días, que ya es una diarrea de repente subaguda, o de repente se está yendo la cronicidad, no. O de repente sea un neonato que no puede tener diarrea, ahí sí me preocupo, le pido un examen. Pero si viene así, es un niño de 6 años, probablemente haya comido algo, de repente las manos sucias. Más me enfoco en el diagnóstico y en el tratamiento. El plan, generalmente, si pedimos algo, es con factores de riesgo, como ya les he mencionado. Que no es el tema, pero para que vayan agudizando. Y el tratamiento, ¿qué hago? ¿Qué plan utilizo? Plan B. ¿Y de qué cosa el plan B? ¿Cuánto utilizo? ¿Cuánto? De 30 a 80. ¿En cuántas horas? En 4 horas, ¿no es cierto? ¿Y qué utilizo ahí? ¿Qué utilizo en ese paciente? ¿Por qué cloruro? ¿Por qué no intento la vía oral? Sale de retracción oral, porque mi último vómito 2 horas antes de ingresar por emergencia, o sea, tengo chance de poder iniciar la vía oral. Claro, acuérdense, primero la vía oral, ¿ya? Escenario 2. A ver. Doctora, lea el escenario 2. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sale de retracción oral. Doctora, a ver, lea el escenario 2. Entonces, Escenario 2. Mientras el paciente espera su atención aproximadamente 1 hora, madre le brinda agua de mesa, pero a los 10 minutos el paciente presenta 4 comas líquidos y 4 deposiciones líquidas como gases. La última mancha el pantalón. Además, madre nota que el paciente se queda dormido y no despierta. El médico, al observar al paciente, decide llevarlo a tóxico y describe lo siguiente: la frecuencia cardíaca está en
Cardiovascular, aparato cardiovascular. Ya, inicia disminuida, puntos periféricos uniformes, nosotros, Abdomen. abdomen, los estudios cerebrales aumentados en frecuencia, Blando, depresible. no impresiona el dolor, el sistema nervioso central está dormido, activo, no responde al llamado, los efectos óseos nerviosos, estados 4 aumentados, las pupilas están isofóricas y hipotoreantes. ¿Cuál es el diagnóstico, el plan y el tratamiento? ¿Qué opinan de ese pequeño? Pasa en emergencia. Espera una hora y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué diagnóstico le dan a ese pequeño? ¿Más? ¿Más? Tiene ruidos cardíacos disminuidos, pulsos filiformes, no responde, chocado, está chocado ese paciente. También, miren, y a pesar de eso, el pliegue es negativo. O sea, dense cuenta de que lo de la piel a veces no es muy fidedigno. Entonces este paciente está chocado. ¿Qué hago si está chocado? ¿Qué le aplico? ¿Qué le doy? ¿Cuánto? ¿Al 20%, al 3%, al 9%, al 9 por 1000? ¿Ya? ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto sale en este caso? Pesa 22. ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto le doy de bolo? ¿Cuánto le doy de bolo? Deshidratación severa con shock es otro. ¿Cuánto es? 20 por kilo. Eso también viene en el examen, chicos. Dense cuenta. Cuando es deshidratación severa con shock, es 20 en bolo, de frente. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto le doy? Pesa 22 kilos. Le aplico un bolo de 20. ¿Cuánto? 240 cc de fluoruro al 9 por 1000. ¿Qué más hago? Todo el plan que hemos hecho, ¿no? Si no mejora, otro bolo, y si mejora, aplazo el plan al plan C, ¿verdad? Creo que ahí termina, pero antes de comentarles, solamente para que tengan en cuenta, pacientes nefrópatas, pacientes desnutridos severos, pacientes cardiópatas, cuanto al volumen hay que manejarlo con bastante cuidado. En este caso, en los pacientitos con deshidratación severa con shock, con esas patologías solamente aplicamos 10 cc y el tiempo en el que le damos es en 1 hora, porque si les expandimos en 10 minutos lo llevamos al otro lado, o sea, lo congestionamos completamente, en vez de mejorar va a empeorar. Eso sí tienen que tener en cuenta, más que todo para su etapa, ¿no? Ya, chicos, eso es todo. Si tienen algún comentario o preguntas, mi correo, cualquier duda que tengan, si no les ha quedado claro y quieren que de repente seguir conociendo algún artículo que les pase, me escriben. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Cómo? Perdón. Al medio normal. Solución al medio normal. Solución al medio normal. No, pero ¿cómo dices que no se ya tiene que tratar con equivalente de sodio? Ah, ya. De sodio, a ver quién le ayuda. ¿Cuántos miligramos de sodio en una solución al medio? 77. ¿Cuántos miligramos de potasio? De 20 a 30. Y la dextrosa queda 1000, porque es en un litro que vas a diluir. De 5% al 1000. ¿Algo más, chicos? Bueno, espero que... La hidratación, se tiene que tomar en cuenta también la diuresis. La diuresis al final, con la hidratación solita va a mejorar. Si no mejora, piensa que hay un paciente que es renal. Ah, me olvidé. En cada plan, digamos que están en el plan B, en el plan C, si están en endovenoso, a la hora, si notan que tolera, le pueden iniciar en esa misma hora la vía oral. Por eso, lo ideal es la vía oral. Ya, chicos, terminamos.